La historia de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego es uno de los relatos de fe más profundos y significativos en la cultura de México y América Latina. Ocurrió en un momento crucial de la historia, apenas una década después de la conquista española, cuando la sociedad, la religión y las tradiciones de dos mundos colisionaron. Es una narración de esperanza, misericordia y un mensaje de la fe que unió a un pueblo. El mensajero del Tepeyac. En el año 1531, en las afueras de la recién fundada Ciudad de México, vivía un hombre humilde de origen chichimeca llamado Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Su nombre, náhuatl, águila que habla, presagiaba un destino más grande que su vida como agricultor. Juan Diego era un hombre de fe, un converso al cristianismo, y su vida transcurría en una rutina sencilla y piadosa. Cada sábado y domingo, caminaba varias millas desde su aldea de Tulpetlac hasta el convento franciscano de Tlatelolco para asistir a la catequesis y a la misa, un acto de devoción que lo acercaba a Dios en un mundo de cambios tumultuosos. El 9 de diciembre de ese año, mientras se dirigía a la misa antes del amanecer, Juan Diego se encontró con un espectáculo extraordinario al pasar por el cerro lleno de un resplandor celestial, y una música dulce, como un coro de pájaros celestiales, llenó el aire. Sorprendido y maravillado, Juan Diego se detuvo. Juan Diego se detuvo. Al mirar hacia la cima del cerro, vio una nube resplandeciente, y de ella emergió una figura de una belleza incomparable. Era una mujer joven, radiante como el sol, vestida con un manto turquesa salpicado de estrellas y un vestido rosado. La mujer le habló en su lengua materna, el náhuatl, con una voz suave y melodiosa. «Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas?», le preguntó. Juan Diego, con el corazón lleno de asombro y reverencia, le respondió que iba a la iglesia para oír la palabra de Dios. Ella se presentó como la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios por quien se vive. Con una mirada llena de ternura, le confió su deseo. «Mucho quiero. Encarecidamente deseo que en este lugar me erijan mi casita sagrada. Allí mostraré y daré todo mi amor, mi compasión, mi auxilio y mi protección a la gente. Yo soy su piadosa madre, allí escucharé sus lamentos y remediaré todas sus miserias, penas y sufrimientos». El camino de la duda y la fe. La Virgen le encomendó a Juan Diego una misión: ir a ver al obispo, Fray Juan de Zumárraga, para transmitirle su deseo. Emocionado y con el alma llena de fervor, Juan Diego aceptó la tarea y se dirigió a la Ciudad de México. Al llegar al Palacio Episcopal, se encontró con las barreras de la burocracia y el escepticismo. Los sirvientes lo ignoraron y, tras una larga espera, finalmente logró ver al obispo. Fray Juan, un hombre prudente y cauteloso, escuchó el relato del humilde indígena. Sin embargo, su historia sonaba demasiado fantástica. ¿Una aparición de la Madre de Dios a un simple hombre del pueblo en un cerro desolado? El obispo lo despidió con amabilidad, pidiéndole que volviera en otro momento para hablar con más calma. A pesar de su decepción, Juan Diego regresó al Tepeyac. La Virgen lo esperaba. Con el corazón apesadumbrado, se arrodilló y le suplicó que enviara a otra persona más digna y creíble, alguien de mayor estatus social que el obispo pudiera escuchar. Con una ternura infinita, la Virgen le respondió: «Mira, hijo mío el más pequeño, ten entendido que son muchos mis siervos y mensajeros a quienes puedo encargar que lleven mi mensaje, pero es de todo punto necesario que seas tú, precisamente tú, quien me ayude a que se construya mi templo». Ella le insistió en que volviera a la mañana siguiente a ver al obispo y que le dijera que era la misma Santa María, la Madre de Dios, quien lo enviaba. Al día siguiente, un domingo, Juan Diego volvió a la catedral. Esperó con paciencia a ser recibido por el obispo, a quien le repitió con más detalle el mensaje de la Virgen. El obispo lo interrogó largamente
y finalmente le pidió una prueba, una señal milagrosa que corroborara su historia. Juan Diego, sin dudarlo, aceptó el desafío y prometió traer la señal que le pidiera. El milagro de la rosa. El lunes 11 de diciembre. Juan Diego no pudo ir al Tepeyac. Su tío, Juan Bernardino, había enfermado gravemente y su estado de salud empeoraba. Preocupado, Juan Diego dedicó su tiempo a cuidarlo. Temía que su tío muriera y se sintió mal por no poder cumplir su promesa a la Virgen, pensando que ella lo entendería. A la mañana siguiente, el martes 12 de diciembre, Juan Diego partió en busca de un sacerdote para que su tío recibiera los últimos sacramentos. Para evitar a la Virgen en el camino, decidió rodear el cerro del Tepeyac por otro lado. Sin embargo, al pasar cerca del cerro, la Virgen se le apareció, bloqueando su camino. Con dulzura le preguntó a dónde iba. Juan Diego, apenado, le explicó la situación de su tío. Fue entonces cuando la Virgen le pronunció las palabras que se convertirían en un símbolo de esperanza para millones de personas. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Ella lo tranquilizó, asegurándole que su tío ya estaba sano. Acto seguido, la Virgen le ordenó a Juan Diego que subiera a la cima del cerro y recogiera las flores que encontraría allí. Juan Diego, obediente, subió al lugar que él sabía era rocoso y estéril, especialmente en pleno diciembre. Para su asombro encontró un jardín floreciente de hermosas rosas de Castilla, frescas y perfumadas, brillando con rocío bajo el sol de la mañana. Con cuidado, las cortó y las guardó en su tilma, una especie de capa que usaban los indígenas. Con la prueba en sus manos, Juan Diego se dirigió por tercera vez al palacio del obispo. Tras una larga espera, finalmente lo dejaron pasar. Con el corazón en la mano, le relató todo lo que había sucedido, y para ofrecer la señal prometida, desdobló su tilma para dejar caer las rosas a los pies del obispo. En ese instante, todos los presentes se arrodillaron. No era solo la lluvia de rosas lo que los había asombrado, sino que en la tilma de Juan Diego había aparecido, de manera milagrosa, una imagen de la Virgen de Guadalupe, tal como se le había aparecido en el cerro, el legado de la imagen milagrosa. El obispo, con lágrimas en los ojos, se arrepintió de su incredulidad. Tomó la tilma con la imagen sagrada y la llevó a la capilla privada del palacio. La noticia del milagro se esparció por toda la ciudad como un torrente. La gente, emocionada y conmovida, corría al palacio para ver la imagen, aclamando a la Madre de Dios. Fray Juan de Zumárraga, junto con el séquito que lo acompañaba, fue a ver al tío de Juan Diego, Juan Bernardino, quien confirmó la sanación milagrosa que había recibido de la Virgen y le reveló su nombre: la siempre Virgen Santa María de Guadalupe. En poco tiempo, se inició la construcción del primer templo en el cerro del Tepeyac, cumpliendo el deseo de la Virgen. La tilma de Juan Diego, con su imagen milagrosa, fue colocada allí para que todos pudieran venerarla. La Virgen de Guadalupe se convirtió rápidamente en un puente entre las culturas, un símbolo de amor que no distinguió entre españoles e indígenas. En menos de 10 años, se estima que millones de indígenas se convirtieron al cristianismo, un proceso de evangelización que no se logró por la fuerza de las armas, sino por la fe y el amor inspirados por la aparición de la Virgen. Hasta el día de hoy, la imagen de la Virgen de Guadalupe sigue siendo un misterio. Pintada en una tela de fibra de maguey, un material que debería haberse desintegrado en décadas, se ha conservado milagrosamente por casi 500 años. Se ha convertido en la patrona de México y la emperatriz de las Américas, un símbolo de identidad y un faro de esperanza para todos los que acuden a ella. La historia de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego es un recordatorio de que la fe más grande puede venir de los corazones más humildes y que la misericordia de Dios se manifiesta en los lugares más inesperados.